Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los dramas más apasionantes, las historias más conmovedoras y, por supuesto, los galanes más irresistibles que Turquía tiene para ofrecernos. Espero que estén listos para un viaje lleno de romance, intriga y mucha emoción. Hoy vamos a sumergirnos en un universo donde el amor y la guerra se entrelazan de manera explosiva. Prepárense para descubrir series turcas que los van a atrapar desde el primer momento, historias que los harán suspirar, llorar y, probablemente, quedarse despiertos hasta altas horas de la noche maratoneando. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de recomendaciones, análisis y toda la información que necesitan para estar al día con las mejores series turcas del momento. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra comunidad de seriéfilos. Y ahora sí, vamos directo al grano. Hoy les traigo una selección de series turcas que combinan a la perfección el romance con elementos de guerra, ya sea en el sentido literal, con conflictos bélicos y tramas de espionaje, o en el sentido figurado con luchas internas, rivalidades familiares y batallas por el poder. Estas series no solo les robarán el corazón, sino que también los mantendrán al borde del asiento con giros inesperados y personajes complejos. Empecemos con una serie que ha conquistado audiencias en todo el mundo, Batam Sensin, o Mi patria eres tú. Esta joya histórica nos transporta a los últimos años del Imperio Otomano y la Guerra de Independencia turca. La historia sigue a Cevdet, un valiente oficial del ejército otomano, y su esposa Azize, una enfermera abnegada. En medio del caos de la guerra, Cevdet se ve obligado a tomar decisiones difíciles que lo llevarán a traicionar a su propio bando para proteger a su familia y a su patria. La serie es un torbellino de emociones, con un romance apasionado, una trama llena de suspense y una ambientación impecable. La química entre los protagonistas, Ali Tergenk y Berguzar Korel, es simplemente electrizante. Si buscan una serie épica, llena de drama y con un trasfondo histórico fascinante, Batam Sensin es una apuesta segura. Pero Batam Sensin es mucho más que una simple historia de amor en tiempos de guerra. Es un profundo análisis de la identidad, el sacrificio y la lealtad. Cevdet, atrapado entre su deber con su patria y su amor por su familia, se enfrenta a dilemas morales que lo atormentan constantemente. Su personaje es complejo y multifacético, y la actuación de Ali Tergenk es sencillamente magistral. Logra transmitir la angustia, la determinación y el conflicto interno de Cevdet de una manera que te hace sentir cada una de sus emociones. Azize, por su parte, es una mujer fuerte y resiliente que se niega a ser derrotada por las circunstancias. A pesar de las dificultades y las pérdidas que sufre, nunca pierde la esperanza y siempre lucha por proteger a sus hijos y a su familia. Berguzar Korel le da vida a Azize con una sensibilidad y una fuerza que te dejan sin aliento. Su actuación es conmovedora y te hace conectar profundamente con su personaje. Además del romance principal, Batam Sensin explora otras relaciones complejas y fascinantes. La relación entre Cevdet y su madre, Asibe, es un ejemplo de amor incondicional y sacrificio. La relación entre Azize y su cuñada, YLDZ, está llena de tensión y rivalidad. Y la relación entre Cevdet y su compañero de armas, Tevfik, es una mezcla de amistad y traición. La serie también ofrece una visión realista y cruda de la guerra. Muestra la brutalidad, la violencia y la pérdida que causan los conflictos bélicos. Pero también destaca la valentía, el heroísmo y la solidaridad que surgen en tiempos de crisis. La ambientación de la serie es impecable y te transporta a la época de la Guerra de Independencia turca. Los vestuarios, los decorados y la música son todos cuidadosamente diseñados para recrear la atmósfera de la época. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie más contemporánea, pero igualmente intensa, Soz, o La Promesa. Esta serie militar nos presenta la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. En el centro de la trama está Yavuz Karasu, un oficial valiente y decidido, interpretado por el talentoso Tolga Sarta. A medida que Yavuz y su equipo se enfrentan a peligros constantes, también encontramos espacio para el amor y la camaradería. La serie es trepidante con escenas de acción espectaculares y un gran desarrollo de personajes. Si les gustan las historias de héroes, de valentía y de sacrificio, Soz los va a enganchar desde el principio. Además, la serie tiene una banda sonora increíble que intensifica aún más las emociones.
Soz no se limita a ser una serie de acción. También profundiza en las vidas personales de los miembros del equipo, mostrando sus miedos, sus sueños y sus relaciones. Yavuz Karasu, el líder del equipo, es un hombre atormentado por su pasado. La pérdida de su esposa lo ha marcado profundamente y lo ha convertido en un guerrero implacable. Sin embargo, a medida que trabaja con su equipo, comienza a encontrar una nueva esperanza y un nuevo sentido a su vida. Los demás miembros del equipo también tienen sus propias historias y motivaciones. Cada uno de ellos tiene una personalidad distinta y aporta algo único al grupo. La serie explora la camaradería que se desarrolla entre ellos, el vínculo que se forma al compartir experiencias extremas y el apoyo mutuo que se brindan en los momentos más difíciles. Las escenas de acción de Soz son espectaculares y están muy bien coreografiadas. La serie no escatima en efectos especiales y muestra la brutalidad de la guerra de una manera realista. Sin embargo, también destaca la valentía y el heroísmo de los soldados turcos que luchan contra el terrorismo. La serie ha sido criticada por algunos por su tono nacionalista, pero también ha sido elogiada por su representación realista de la guerra y por su homenaje a los soldados que defienden a su país. Continuemos con una serie que combina el drama familiar con la intriga política, Ekiadunyaya Hukümdar Olmaz, o El Imperio de los Chacal. Esta serie de larga duración nos sumerge en el mundo de la mafia turca. La historia gira en torno a HZR Akbeylos, un hombre de negocios que se convierte en una figura clave en el submundo del crimen. A medida que HZR asciende en el poder, debe lidiar con rivalidades familiares, traiciones y peligros constantes. La serie es adictiva, con una trama compleja y personajes memorables. Si les gustan las historias de poder, de ambición y de lealtad, Ekiadunyaya Hukümdar Olmaz es una serie que no se pueden perder. Advertencia: prepárense para un maratón intenso. Ekiadunyaya Hukümdar Olmaz es una saga familiar épica que abarca varias generaciones. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares en un contexto de crimen y violencia. HZR Akbeylos es un hombre ambicioso y despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y a su imperio. Sin embargo, también es un hombre de honor que valora la lealtad y la tradición. La serie está llena de personajes memorables, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. La esposa de HZR, Merim, es una mujer fuerte y decidida que está dispuesta a luchar por su familia. El hermano de HZR, Ilyas, es un hombre impulsivo y violento que a menudo se mete en problemas. Y la madre de HZR, Ayrille, es una matriarca poderosa que ejerce una gran influencia sobre su familia. Ekiadunyaya Hukümdar Olmaz es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados y sus personajes complejos. La serie explora temas universales como el poder, la ambición, la lealtad y la familia. Pero también ofrece una visión fascinante del mundo de la mafia turca y de las complejidades de la política en Turquía. Ahora les voy a recomendar una serie que quizás no sea tan conocida, pero que merece totalmente su atención: Kurtlar Vadisi Pusu, o Valle de los Lobos, Emboscada. Esta serie es la continuación de la legendaria Kurtlar Vadisi, y sigue las aventuras de Polat Alemdar, un agente secreto que lucha contra las fuerzas oscuras que amenazan a Turquía. La serie es una mezcla de acción, suspense y drama político con una trama que te mantiene al borde del asiento. Si les gustan las historias de espionaje, de conspiraciones y de héroes que operan en las sombras, Kurtlar Vadisi Pusu es una serie que los va a fascinar. Kurtlar Vadisi Pusu es una serie controvertida que ha sido acusada de promover teorías de la conspiración y de glorificar la violencia. Sin embargo, también ha sido elogiada por su trama compleja, sus personajes memorables y su crítica a la corrupción y la injusticia. Polat Alemdar es un personaje icónico en la televisión turca. Es un héroe solitario que está dispuesto a arriesgar su vida para proteger a su país. La serie explora las complejidades de la política y el espionaje en Turquía, mostrando las luchas de poder entre diferentes facciones y los peligros de la corrupción. Siguiendo con la temática de espionaje tenemos Teşkilat, o La Organización. Esta serie, más reciente, sigue a un equipo encubierto de la agencia de inteligencia turca que realiza operaciones secretas en el extranjero. Los miembros del equipo, cada uno con habilidades únicas, deben trabajar juntos para proteger a su país de las amenazas externas. La serie es moderna, con una producción impecable y una trama llena de giros inesperados. Si buscan una serie de espías con un toque turco, Teşkilat es una excelente opción.
Teşkilat se distingue por su ritmo rápido, su trama inteligente y sus personajes bien desarrollados. La serie se centra en el trabajo en equipo, la lealtad y el sacrificio que implica ser un agente secreto. Los miembros del equipo enfrentan dilemas morales complejos y deben tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias importantes. La serie también explora las vidas personales de los agentes, mostrando sus luchas internas y sus relaciones. Y ahora, para cerrar con broche de oro, les voy a recomendar una serie que combina el romance con la acción y la comedia, By Jane o M.R. Rowan. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Ozge Gurel, cuenta la historia de Ozgur, un hombre que no cree en el amor, y Ezgi, una mujer que está desesperada por encontrar a su alma gemela. A pesar de sus diferencias, Ozgur y Ezgi terminan haciendo un trato. Ozgur ayudará a Ezgi a conquistar al hombre de sus sueños, y Ezgi ayudará a Ozgur a aparentar ser un hombre responsable ante su familia. La serie es divertida, romántica y llena de momentos adorables. Si buscan una serie ligera y entretenida, con una buena dosis de química entre los protagonistas, By Jane es la opción perfecta. Aunque la guerra en este caso es más una batalla de ingenio y corazones, no deja de ser una lucha. By Jane es una comedia romántica refrescante que te hace reír a carcajadas. La serie se centra en la química innegable entre Can Yaman y Ozge Gurel, quienes interpretan a Ozgur y Ezgi con una naturalidad y un encanto que te conquistan desde el primer momento. La trama es sencilla pero efectiva, y los diálogos son ingeniosos y divertidos. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de ser uno mismo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas increíbles series turcas que combinan el amor y la guerra. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas joyas. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y lleno de sorpresas, así que siempre hay algo nuevo por descubrir. En resumen, hoy exploramos series como Vatan Sensin, que nos transportó a un periodo histórico convulso, Soz con su acción y camaradería militar, Ekiadunyaya Ukundar Olmaz que nos sumergió en el mundo de la mafia, Kurlar Vadisi Pusu con su espionaje y conspiraciones, Teşkilat con su equipo de inteligencia encubierto, y finalmente By Jane, una comedia romántica con un toque de guerra de sexos. Hay opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para su próxima maratón de series. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que los invito a dejar sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Tienen alguna otra recomendación que quieran compartir? Los leo con atención. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones de series turcas que los van a enamorar. Hasta la próxima.